Saludos y bienvenidas a Paulismo. Mucho se habla, se admira ese país del lejano oriente, Japón. Los samuráis, las geishas, esos imperios increíbles que vemos en las películas, que podemos leer en los libros que hablan sobre estos temas. La metodología, la tranquilidad, el diseño, zen, la limpieza, la veneración del espacio, el manejo de la energía, el chi, cómo se manifiesta en tu hogar, en tu negocio, en tu oficina. Mucho se habla sobre Japón y realmente sí, tiene mucho que enseñar al mundo occidental. Pero ¿alguien se ha preguntado, o te pregunto a ti, te has preguntado desde dónde viene todo el conocimiento de Japón? Las cosas no suceden porque sí, siempre todo tiene un porqué y tiene un origen. Por ahí hay unas tablillas, una especie de discos que se encontraron en unas montañas, sí, cerca del área de Japón, que supuestamente sería el inicio de toda la raza asiática, digamos. Y por asiático me refiero, sí, a los que puedes ver aquí en mi espalda, con esos ojos más bien rasgados, ese fenotipo similar a los chinos, coreanos, japoneses, que tienen un aspecto bastante similar, aunque hay que decirlo, son diferentes, pero no los podemos poner en la misma línea que los hindúes o que los europeos o los americanos, ¿verdad? Se ven diferentes y eso hay que aceptarlo, las cosas como son. Pero esas tablillas no hay nada que nos pueda asegurar que sean reales. Lo que sí tienen inscripciones en las cuales explican que el ADN de esta raza, digámoslo solamente por una vez, amarilla, estaría viniendo desde una raza desde las estrellas. Sería algo así como los grises. Una teoría bastante extraña en la cual vamos a hablar en su momento. Pero ojo que ahora nos vamos a concentrar en las deidades principales del budismo y de la tradición espiritual de los japoneses, porque aquí hemos atado ciertos cabos que estaban sueltos y creo que esto será muy interesante para ti de verlo. ¿Desde dónde viene todo lo que da inicio a la sabiduría de Japón? Lo vas a ver por ti mismo, por ti misma, aquí en este episodio. Quédate aquí conmigo. La primera imagen que vamos a revisar entonces es la diosa Benten, la diosa de la sabiduría. Ha sido adorada por cientos de años en Japón y aparece ella sentada tocando un instrumento musical, un poco extraño pero sí adaptado a la tradición japonesa. Ahora podemos ver claramente, esto es una deidad japonesa, diosa de la sabiduría, Benten, pero ¿de dónde sale originalmente que toca este instrumento? Vamos a ir y vamos a volar hacia la tradición védica. Los dioses védicos están presentes en Japón y ahora veremos una comparación con la diosa Sarasvati. Así es, en pantalla tenemos a la diosa Sarasvati de la tradición védica. Ella es reconocida védicamente. Cuando hablamos de los Vedas, un pequeño paréntesis, estamos hablando de la tradición que se mantiene hasta hoy en día en la India. Muchos le llaman hinduismo, lo cual es una palabra no apropiada para esta filosofía, pero lo vamos a llamar tradición védica. La diosa Sarasvati tiene este instrumento que está tocando una vina, puede ser un támpura o puede ser un sitar, pero sí está tocando este instrumento y ella es la madre del conocimiento. Como puedes ver, es increíble lo similar que son. Aquí tienes la versión japonesa y el original de la tradición de India. ¿Cómo llega estos dioses o esta diosa? ¿Cómo llega hasta el Japón? Sabemos que Japón está separado por el agua de India
y entre medio está China. Acá hay un tema muy interesante a discutir y también muy interesante a pensar y analizar, porque según los textos védicos se explica que originalmente no había muchos países, sino que el mundo tenía un solo nombre, bajo un solo reino, un solo imperio global. Claro, esto fue hace más de 5.000 años atrás y sabemos que la historia oficial que investigan, que explican los historiadores, antropólogos y que nos han enseñado en los colegios o universidades es una historia que no va más allá de los 5.000 a 7.000 años, como mucho, atrás. Todo antes de eso se pierde en lo que podríamos llegar a decir simplemente la prehistoria, porque no hay nada inteligente antes de ese tiempo. Pero estamos viendo que en los textos védicos se explica que ya miles de años, incluso millones de años, y no te sorprendas con lo que estoy diciendo, por favor, tómalo en serio, guárdalo en tu carpeta, porque al futuro tus investigaciones van a dar fruto con esta información que te estoy entregando. Millones de años, miles de años atrás también estaba esta cultura global que se llama Bharat y era solamente un planeta con un reino y todos los pueblos eran hermanos, con excepción de algunas áreas geográficas que tenían alguna cultura en específico que de pronto no se alineaban con las líneas espirituales de aquellos tiempos. Antes de saltar a la segunda imagen, quiero mostrarte esta captura también, esta fotografía de la diosa de la sabiduría en la tradición japonesa. No hay duda que esta imagen viene desde Sarasvati, porque, bueno, madre de la sabiduría, pueden existir muchas representaciones, todas independientes, pero todas se representan de la misma forma y en Japón y en India tienen ese instrumento en la mano. Es literalmente Sarasvati, pero en un diseño japonés. Y si queremos salir de toda duda, en la única filosofía, tradición espiritual donde se representan dioses con muchos brazos es en la India o en los textos védicos. Y aquí tenemos nuevamente la madre del conocimiento con su expansión de varios brazos. Un paréntesis, ¿qué significa esta representación, este símbolo de dioses con muchos brazos? Esto representa, es una analogía a que nosotros con la mano izquierda, la mano derecha podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo tocar la guitarra, con una mano voy apretando las cuerdas para dar los acordes, las notas y con la otra mano voy rasgando, voy tocando las cuerdas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tuviera 4 manos? Podría tocar la batería, ¿sí?, el tambor y la guitarra. Y si tuviera 6 manos, podría tocar la guitarra, el tambor y el piano al mismo tiempo. Entonces esto es una representación que los devas, los dioses o los semidioses, los seres superiores que controlan el universo, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y todo de forma perfecta. Es el simbolismo de las representaciones con muchos brazos. Entonces volvemos a la imagen de Sarasvati aquí con sus 4 brazos. A continuación vamos a ver una imagen que seguramente muchos de ustedes van a reconocer. Este es el dios Kanji Ten y es el dios de la inteligencia y también el dios de la sabiduría y abundancia. Como puedes ver aquí, es la imagen de un elefante dios, un dios elefante o un semidios, digamos, elefante. El elefante es el animal, ¿sí? Esto hablando en bases científicas, con mayor memoria sobre el planeta después de los seres humanos. Por tanto, el elefante ha sido reconocido por miles de años como un animal de inteligencia o de gran sabiduría, de memoria. También por ser grande, es una representación de opulencia. Al ser pasivos y tranquilos también, entonces adquieren un tipo de carácter, digamos, semi-humano. Es por eso que se ha considerado al elefante como una deidad o como un dios de la inteligencia, la memoria y la abundancia. Aquí tenemos entonces al dios japonés Kanji Ten. Kanji Ten, una imagen realmente fantástica, pero yo sé que los que estudian conmigo, los que han aprendido sobre estos temas,
habrán ya deducido de dónde se basa esta imagen, este dios japonés. ¿Cuál es el origen? Y lo vamos a ver ahora. Así es, estamos hablando del hermoso semidios, dios Ganesh. Dios Ganesh, en la tradición hindú, en la tradición védica, digamos, como debería llamarse Sanatan Dharma, representa la abundancia, la inteligencia, también la sabiduría, es el dios de la sabiduría. Los hindúes normalmente oran a Ganesh para que les dé inteligencia para los exámenes, los trabajos, también para dar un test, ¿sí? Una prueba, ¿sí? Oran los días antes a Ganesh para que les brinde la inteligencia. El mismo símbolo que tenemos del dios de la inteligencia y la sabiduría en Japón está representado aquí en su forma original de la tradición védica. A continuación disfrutamos esta hermosa imagen de Kanji-ten, el dios Ganesh en su versión japonesa, ahí está al centro, y el arma que tiene en su mano también está sacado o basado de la versión védica, exactamente el dios Ganesh, pero en su versión japonesa. Tanto en la tradición hindú como en la tradición japonesa, y así como en muchas otras culturas del mundo, hay una historia o una parte de la mitología de la religión o la espiritualidad, digamos, en el cual se dice que hay un superintendente, un regente de los pecadores, ¿sí? O de los infiernos, el que rige, maneja las puertas del infierno, y también el que dice quién va y quién no va hacia el infierno. Los que no van obviamente pueden ascender, y los que van hacia los planetas infernales tienen que descender. Resulta que en la tradición japonesa esta deidad se llama Ema, y Ema tiene una representación muy feroz que la podemos ver aquí ahora. Así es, como puedes ver, aquí está Ema, el superintendente de la muerte y también el que tiene las llaves del infierno para que entren los pecadores a pagar por lo que han hecho aquí en la tierra antes de volver a encarnar para poder evolucionar. Esta imagen tremenda podemos verla muchas veces en películas, en textos, en cultura relacionada al Japón. Pero ¿de dónde viene? Una vez más nos encontramos con el paralelo directo de la cultura védica con el muy conocido y temido Yamaraj. Así es, aquí tenemos al dios Yamraj o Yamaraj. ¿Sí? Como pueden ver, tiene una similitud completa con Ema de la mitología japonesa. Ahí puedes ver, pero esta es una estatua, obviamente, a diferencia del Yamraj que estoy mostrando, la tradición védica, que es un dibujo, pero ambos pertenecen, tienen la misma historia y se encargan absolutamente de lo mismo. Por tanto, se entiende, y también basado en los estudiosos, sobre los temas de la mitología japonesa, dicen que Ema es el paralelo japonés del original hindú Yamraj. Interesante, es muy interesante porque cuando nos damos cuenta que las culturas ancestrales todas tienen los mismos códigos, pero no es por coincidencia, es por causalidad, y la causa es que hubo un imperio mundial alrededor de la Tierra, y es por eso que este mismo caballero, intendente de la muerte, ¿sí? Al cual hay que tenerle bastante respeto, dicen por ahí, se encuentra en diferentes culturas del mundo. Si es que ves el tipo de colmillo y el bastón que él tiene, ojo que también se encuentra en Colombia. Es interesante anotar que el mayor panteón de deidades, semidioses, dioses y dios de la cultura védica también están representados en Japón. Dentro de ellos puedes ver a Lakshmi, puedes ver a Shiva, puedes ver a Brahma y también puedes ver al dios Vishnu, la suprema personalidad de Dios, como se explica en los textos védicos. Quiero mostrarte cómo se ve Vishnu, y si es que todo lo que estamos diciendo aquí es verdad, entonces el mayor dios de los textos védicos debería ser también el mayor dios de los japoneses.
Y eso es congruente porque ambas deidades, la que te voy a mostrar ahora, pertenecen a la suprema personalidad de Dios en ambas culturas. Incluso el dios en Japón, que representa a Vishnu, también vuela sobre un ave. Esto es realmente increíble. Como puedes ver, entonces aquí tenemos en la pantalla esta deidad, a este dios de la cultura japonesa. Nadie nos había dicho esto antes. ¿Por qué no nos explicaron esto en la escuela o en la universidad? ¿Por qué tenemos que nosotros ir revelando toda esta información? Esto es menester y es muy, muy importante de conocer y de compartir con el mundo. Por lo demás, porque esto demuestra que el mundo nunca estuvo dividido hasta entonces, 5000 años atrás que comenzó el Kali Yuga, donde los dioses de la oscuridad destruyeron la sabiduría de la humanidad. Torre de Babel. Anda a leer eso en la Biblia, la Torre de Babel, cómo fue destruida por el Demiurgo. Entonces, antes de ello, estaba esta cultura global, por tanto se hablaba también un solo idioma, y esto también está descrito en la Biblia. Se hablaba solamente un idioma en el mundo, y también las deidades regentes, la forma de divinidad y espiritualidad era solamente una. Toda la confusión que hay hoy en día con todas las religiones, fe, sectas y todo esto que hay, problemas de confusión sobre la historia de la humanidad, es todo reciente, es todo nuevo, es todo una invención y no se ha querido revelar la verdad, la verdadera información de cómo las cosas realmente fueron en nuestro pasado. Cuando logremos descubrir, y si tú logras descubrir cómo fue el pasado de la humanidad, entonces una gran puerta de sabiduría se va a mostrar ante ti y te vas a dar cuenta con puntos básicos cómo mienten y engañan a la población. ¿Dónde puedes encontrar esa información? En los textos védicos. ¿Dónde está esa información? En el Srimad Bhagavatam. Los primeros cantos del Bhagavatam hablan de la creación universal y todo lo que sucedió hasta el momento 5000 años atrás, donde el avatar, el octavo avatar de Vishnu, encarna en su forma de Krishna. Bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla, vamos al tema, ¿sí? Es el dios Koya-san. El dios Koya-san entonces se ve representado con 4 brazos, que tiene 4 diferentes artículos en sus manos o símbolos en sus manos. Está sentado sobre una flor del loto y esta flor del loto está en la espalda de un gran ave. En este caso se ve como un pavo real, pero en el original de la India, en el original de los textos védicos, se ven exactamente los mismos símbolos con algunas modificaciones en la versión japonesa, porque el original viene en los textos védicos de la India. Vamos a ver la imagen de Vishnu. Esta imagen maravillosa que estás viendo aquí en el centro de la pantalla es Mahavishnu, el dios Vishnu, que representa védicamente. Vishnu es el origen de la creación universal y de la creación espiritual. Él es el que manifiesta el universo completo, lo mantiene y lo destruye, finalmente al término de cada era. Exactamente lo que vemos en el paralelismo japonés, pero no con tanta profundidad de información. Punto muy importante aquí, amigos. Se habla, pero se entiende poco lo que la tradición védica o hindú, como se diría popularmente, y digo popular con P mayúscula, popularmente se dice que en los hindúes o esas culturas adoran muchos dioses, por tanto son politeístas, lo cual es bastante erróneo y es una afirmación con falta de conocimiento, con poco conocimiento el decir algo así, ya que la suprema personalidad de Dios es solamente una, Vishnu. Los demás que hemos visto, los demás agentes, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, Ganesh, etc., Yamaraj, el del infierno, son simplemente agentes. En la tradición cristiana podríamos llamar arcángeles o algunos enviados o acólitos de Dios, aquellos que siguen las instrucciones de Dios, ciertos mandatos, pero no son seres humanos común y corriente como tú y como yo, son entidades de una energía, de una naturaleza espiritual superior a lo que nosotros somos. Normalmente tienen un cuerpo espiritual, no es un cuerpo humano o un cuerpo de carne, sangre, huesos y tripas como somos nosotros, ¿ya? Entonces, de esa forma hay que entender el tema de los semidioses. No es que existan semidioses como semidioses, lo que ellos son entidades espirituales superiores. Los cristianos creen en ángeles, ¿verdad? En arcángeles,
y otros. Bueno, es algo parecido. Pero Dios es solamente uno, se llama Vishnu, Mahavishnu, y él tiene diferentes expansiones plenarias divinas en las cuales se nombran los 10 avatares de Vishnu. Volvemos entonces a la versión japonesa. Ahí está, como lo puedes ver. Él está ahí sentado en una flor de loto. En esta representación de la India o védica está parado sobre una flor de loto, pero es el mismo símbolo. Vamos a ver si podemos encontrar entonces al Mahavishnu, al Vishnu o Koya-san japonés en su versión original hindú, sobre un ave. Así es, aquí tenemos la imagen entonces de Sri Vishnu, Mahavishnu, Jai Sri Vishnu, volando sobre Garuda, el ave que le sirve como medio de transporte. Mahavishnu entonces vuela por el universo a través de Garuda, este ave todoconsciente de naturaleza divina. Entonces ahí está, tenemos toda la información, los paralelos sobre la tradición japonesa espiritual, su panteón, sus dioses y los dioses védicos. Vienen de ello y esto está comprobado. Incluso hay centros de estudios en Japón, universidades, digamos, que hablan sobre este tema. Sí, el gobierno de Japón, la inteligencia japonesa, no es algo que lo exhibe o lo muestra abiertamente, tal como las pirámides de China. Nunca muestran las pirámides de China, porque algo hay ahí que hay que ocultar. Y ese algo te lo revelo aquí y ahora. Todos los pueblos del mundo, todos los países del mundo, originalmente no existían. Era simplemente una sola área gigante sobre el planeta bajo un reino, Bharat se llamaba, y existió por millones de años, hasta antes del gran diluvio universal último que vivimos hace aproximadamente 7000 años atrás, en el cual también se narra toda esta información texto a texto, paso a paso en los textos védicos. Te recomiendo revisarlo. Si te gusta esta información, únete a Goura Sangha. Es nuestro grupo de meditación en el cual estamos leyendo los textos védicos, disfrutando de esto desde una perspectiva espiritual, no solamente intelectual, que finalmente no servirá de nada, pero desde un punto de vista espiritual, entonces nos podemos nutrir y crecer con toda esta información fantástica. Voy a mostrarte una imagen más reveladora para cerrar este video, porque vamos a hablar de los Siddham o Shidam, ¿sí? Tradición ancestral japonesa que incluso hoy en día está casi extinta. Los Shidam originalmente son textos que ponían en las tumbas de los difuntos. Esos textos tenían ciertos códigos, ciertas letras que hoy en día no se pueden leer ni tienen relación con el idioma japonés actual, pero antiguamente y en las corrientes de budismo y tradiciones esotéricas japonesas tienen el conocimiento de cómo leer esos textos. Resulta que esos Shidam son los llamados Bija mantras, son palabras, frases de poder que están escritas en sánscrito. Esto es el Shidam japonés. Como puedes ver ahora aquí en la imagen, vemos estos Shidam, estas varas o maderas que están por sobre las tumbas de los difuntos japoneses con textos védicos, textos en sánscrito. Así es como puedes ver aquí los textos que están, no la columna central que se ve de color gris, pero lo que está atrás, esas maderas que están hacia arriba que parecen varillas o palos de helado, sí, que son bastante grandes, de 2-3 metros de altura, tienen arriba, lo que ven arriba, sí, abajo se ve el texto japonés como tal, ¿verdad? Pero arriba se ve un texto que es diferente. Ese texto es sánscrito y son Bija mantras, y lo que hay abajo en el texto japonés es exactamente lo mismo que está en sánscrito. Arriba, los Shidam, que están entonces abajo en su versión o traducido al japonés. Vamos a ver una imagen más. Aquí tenemos una imagen fantástica, ¿sí? Un close-up, una fotografía de cerca de estos textos, y como puedes ver, absolutamente esto es sánscrito. Incluso hay algunas de las palabras que las puedo leer, algunos de esos villas los puedo leer en sánscrito. Se ven un poco raro, un poco diferente, sí, pero es sánscrito. ¿Por qué se ven diferentes? Porque están escritos por japoneses. Entonces, como la forma de llevar la pluma o el pincel tiene un estilo japonés, pero esto es sánscrito, amigos. ¿Qué significa Siddham?
¿sí? Siddhi en sánscrito significa poder y Siddham, ¿sí? Son las palabras de poder o empoderaciones para los que se van de este mundo, se llevan cierta fuerza, cierta energía, cierto poder. Siddham significa palabras de poder o aquellas manifestaciones de poder, energías especiales, bija mantras que estudiamos nosotros en la escuela del yoga. Así es, espero hayas disfrutado este episodio de Paulismo revelando esto que es realmente increíble. Si todos supiéramos de base que en el mundo existía solamente una religión y existía solamente una cultura global, muchos de los problemas, contando las guerras, no serían parte de nuestro día a día. ¿Qué hablar del racismo, la discriminación, los clasismos? Todo ello se iría a las pailas, como se dice, porque entenderíamos que somos todos simplemente terrícolas, un planeta de hermanos. Ayuda a que esto vuelva a ser realidad, porque va a volver a ser realidad. Esto está escrito y está predicho, donde también en los textos védicos. Va a ser realidad, pero puedes ayudar a que paso a paso, uno a uno, seres encarnados, seres conscientes como tú que estás viendo este episodio, puedan abrir los ojos a esta gran realidad, gran verdad. Comparte este video, dale me gusta ahora, deja tus comentarios positivos aquí en la caja de comentarios y te doy desde aquí muchas gracias por ver este episodio y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto.